Biografía de Elena Garro. Elena Delfina Garro Navarro nació el 11 de diciembre de 1916 en Puebla de Los Ángeles. Durante la Guerra Cristera, ella y su familia emigran a Iguala, en donde pasan la mayor parte de su infancia. Posteriormente, se traslada a la Ciudad de México para estudiar literatura, coreografía y teatro en la UNAM. En 1937 conoce a Octavio Paz, con quien contrae matrimonio, y fruto de dicha unión nace Elena Paz en 1948. En 1964 recibe el premio Javier Villaurrutia por su novela Los recuerdos del porvenir. A raíz de la masacre en Tlatelolco de 1968, Elena y su hija salen del país, porque señalan a Garro como uno de los autores intelectuales de dicho acontecimiento, y también debido a la constante vigilancia y persecución que declara la autora fue víctima. En 1981 recibe el premio Grijalbo de novela por testimonio sobre Mariana. En los siguientes años, Elena y su hija viven en Estados Unidos, España y Francia. Durante todo este periodo, la producción de la autora no cesó. No fue hasta que en 1991, José María Fernández Unzaín, director de la SOGEM, Rafael Tovari de Teresa, titular del IMBA, y otros intelectuales, gestaron el regreso de Elena Garro para ser homenajeada en el Palacio de Bellas Artes. En 1994 le otorgan el premio Juan Ruiz de Alarcón de las Jornadas Alarconianas en Taxco, Guerrero. Posteriormente, en 1996 adquiere el premio Sor Juana Inés de la Cruz por Busca mi Esquela y el Premio Nacional de Narrativa Colima por su obra publicada. Finalmente, el 22 de agosto de 1998, fallece en Cuernavaca, Morelos, a causa de cáncer pulmonar a los 82 años de edad. En la obra garriana, un tema recurrente es la locura, la cual trabaja desde distintas perspectivas. En el presente trabajo, únicamente analizaremos 3 obras. La culpa es de los tlaxcaltecas, publicado en 1964, Andarse por las ramas, publicado en 1958, e Inés, publicado en 1995. Ahora sí, comencemos con La culpa es de los tlaxcaltecas. Los personajes de la obra son Laura, la protagonista, Nacha, la sirvienta de la casa y confidente de Laura, el primo marido de Laura, un guerrero mexica, Josefina, otra sirvienta y la chismosa, Pablo, esposo de Laura, Margarita, la suegra de Laura, y el doctor. El cuento inicia en el final de la historia. La historia cuenta cómo una noche Laura regresa a su casa y sorprende a Nachita, pues llevaba 10 días desaparecida. Entablan una conversación y cuando Laura percibe a Nachita como su igual, vierte toda su confianza en ella y le cuenta lo que estuvo sucediendo por semanas. En un viaje a Cuitzeo con Margarita, el carro se descompone. En medio del accidente, el tiempo pasado incide en el presente y así, Laura se encuentra con su primo marido, un guerrero mexica con el cual convive durante un par de horas en lo que su suegra consigue ayuda para arreglar el carro y regresar a casa. Al llegar a la vivienda, se dan cuenta de que el guerrero mexica siguió a Laura. Ella decide ir al Café Tacuba y así, esta se convierte en la segunda vez en que se reúne con su primo marido, pero en esta ocasión, Laura desaparece por 2 días en el pasado. A causa de dicha ausencia, su familia se molesta, en especial su marido, quien llega a golpearla. Preocupados por la conducta de Laura, contratan a un doctor para que la atienda. Y ella lo único que pide es la historia de Bernal Díaz del Castillo, un libro de historia de México sobre la conquista. El doctor recomienda que la paciente salga de casa para que se distraiga. Así, una mañana en que Margarita la acompaña a Chapultepec, Laura se reencuentra con su primo marido y se marcha nuevamente por 10 días. A su regreso, es cuando Nacha la recibe en la noche y le cuenta que ya la daban por muerta. Pablo se ha ido a Acapulco y su suegra duerme escaleras arriba. El tiempo cambia una vez más, llega su primo marido y se marchan para siempre. En el cuento, Laura aparece siempre con un vestido blanco, el cual se mancha y quema un poco cada vez que ve a su primo marido. Lo peculiar es que Laura nunca se quita dicho vestido, y para su familia obviamente eso resulta muy extraño. La locura está vinculada con las repentinas desapariciones, el hecho de permanecer siempre con el mismo vestido y que tengan la mirada perdida, como de enamorada, así como la insistencia de querer leer la historia de Bernal Díaz del Castillo, lo cual deja entrever la necesidad de Laura de entender el tiempo de su primo marido. A continuación,
analizaremos la obra de teatro Andarse por las ramas. Los personajes de la obra son Don Fernando, representante de la razón; Titina, representante de la locura, evasión e imaginación; Polito, que es la dualidad entre razón y locura; y Lagartito, que muestra el anhelo a la imaginación. La historia inicia cuando la familia está reunida cenando. Don Fernando está molesto por no recibir el segundo tiempo de la comida y Titina lo anima a no desesperarse mientras hablan de los días lunes. La situación se tensa cuando Titina incluye a su hijo en una conversación sin sentido, lo cual molesta muchísimo a Don Fernando y terminan discutiendo. Titina en su mente se levanta de su asiento y comienza a dibujar una casa y un árbol, se sube a las ramas, se queda en su lugar de refugio y desde ahí sigue la conversación con su marido. Don Fernando se percata de la ausencia mental de su esposa, lo cual lo enfurece más, y por ello la discusión continúa, misma que concluye cuando Titina se va de la casa. Mientras está en la calle, Titina se pone a beber y se encuentra con Lagartito. Él piensa que Titina está borracha por lo que está diciendo y quiere llevarla a su casa. Ante tal intento de imposición por parte de Lagartito, Titina se enfrenta con su realidad y nuevamente comienza a dibujar la casa y el árbol, es decir, su lugar seguro. Desde su espacio de refugio, continúa la conversación con Lagartito hasta que él se va. Don Fernando reaparece y le canta una canción a Titina. Ella se queda a salvo en el árbol, vigilando como un ave desde las ramas. La locura se manifiesta en la manera de expresarse de Titina. Su lenguaje poético y juguetón desesperan a Don Fernando y a Lagartito, quienes la juzgan de loca. También se manifiesta cada vez que Titina decide irse por las ramas para sobrellevar la situación tensa que se presenta en ese momento. Finalmente, pasamos con Inés. En Inés hallamos una multiplicidad de personajes. Inés, la protagonista; Jesús, primo de Inés y al cual le ingresa como sirviente en la mansión donde él trabaja; Javier, dueño de la mansión y el jefe; Ivette, asistente de Javier; Paula, esposa de Javier; Irene, hija de Paula y Javier; Gina, amante de Javier; Andrea, Grotowski, Álvarez, Torrejón, Almeida, Adriana y otros personajes que pertenecen al círculo social de Javier y de alguna forma trabajan para o con él. Esta novela inicia con la partida de Inés rumbo a París, donde su primo Jesús le ha conseguido un puesto de trabajo en la mansión donde él es portero. Al llegar, este le da un recorrido por todo el edificio e Inés observa detenidamente las características de la mansión. Y así el lector se entera de que es un sitio muy sucio y descuidado, muy espacioso pero oscuro, solitario y silencioso. Ella percibe un ambiente extraño en la mansión, el cual la incomoda. No puede marcharse. Ivette le ha quitado sus papeles. Una noche, el señor Javier da una fiesta a sus amigos, y esta es la primera ocasión en que Inés presencia un ritual o ceremonia en las que destacan conductas extrañas de su jefe y su círculo de amigos. Posteriormente llega Irene y la echan de ahí, pues ella y su madre son las más grandes enemigas de Javier y de sus amigos. Continúan los acontecimientos extraños dentro de la mansión, rituales que incluyen alcohol, drogas, sexo, repeticiones de oraciones raras, voces extrañas, violencia, entre otras cosas. En una segunda ocasión, por la noche, regresa Irene para exigir su lugar en la mansión, pero todo el personal tiene prohibido abrirle la puerta. Hasta la mañana siguiente, llega Irene y es la policía la que le facilita el acceso. Inés contacta a Paula para informarle que están maltratando a Irene, así que va por ella. Pero como la niña decide quedarse, Paula se marcha, no sin antes sugerirle a Inés que se escapen lo antes posible. Después de este suceso, Gina capta a Inés y la lleva a su departamento. Allí algunos personajes como Javier, Almeida, Andrea, Torrejón, golpean, drogan y encierran a Inés, quien paulatinamente pierde la razón. Mientras esto sucede, Irene es rescatada de la mansión, pues era golpeada por Javier y la privaban de alimento. Una tarde la situación dentro del departamento se torna catastrófica, pues Javier y Gina se quieren matar entre sí a causa de una traición. Javier llama a Jesús para que vaya a sacarlo del departamento de Gina, y es así como Jesús vuelve a saber de Inés, quien todo este tiempo creyó que su prima había regresado a España. Javier decide aprovecharse de Paula y se refugia en su casa. Por otra parte, Jesús le encarga a Enríquez que Ángela, su hija, cuide de Inés, pues desde que la sacó del departamento de Gina está muy trastornada.
Esto solo en lo que adquieren sus papeles para llevarla de vuelta al convento. Mientras Javier se oculta en casa de Paula, planea su regreso a la vida social, y una de sus alternativas es pedirle a Paula que demande a Gina por un supuesto robo de joyas para así destruirla. Pero Paula no accede. La situación con la vida social de Javier comienza a mejorar. Días después, Paula recibe una llamada de Jesús. Le cuenta que Inés fue hallada asesinada, pero no pudieron reclamar su cuerpo porque Yvette nunca le arregló sus papeles de residencia en París. Así que para que la iglesia no investigara su muerte, su primo Jesús declaró que en realidad lo que había sucedido era que Inés se había ido a Latinoamérica con un pintor. Javier se reintegra perfectamente a su círculo social y años después encabeza el Círculo Industrial Rado de Toronto, Canadá. En esta novela varios personajes verbalizan que otro personaje está loco. Sin embargo, únicamente nos centraremos en el personaje de Inés. La locura de Inés es provocada a causa del empleo de drogas y violencia ejercida por varios personajes, principalmente Gina y Torrejón. Le dan un té a la fuerza y tras un sueño confuso y extraño, despierta con dolor de cabeza y mucha sed. Inés manifiesta su locura a través de sus diálogos reiterativos e incongruentes, las reacciones de miedo, desorientación y desconocimiento que manifiesta al relacionarse con otros personajes. También se expone a la locura de Inés mediante los fragmentos que muestra el narrador de sus pensamientos, de sus sensaciones y de los delirios que tiene. La locura provocada en Inés se refleja en su transformación física, pues ha adelgazado notablemente. Lleva la ropa destrozada, casi está desnuda. Al correr hacia una pintura, se corta la frente con los cristales y le queda la sangre coagulada. Gina la rapa y tiene la mirada extraviada. Y para concluir, en los dos primeros casos, la condición de locura es determinada por el juicio del otro, es decir, por Pablo, Margarita, Josefina, el doctor, don Fernando y Lagartito. En el caso de la novela, el uso y abuso de poder, la transgresión, represión, encierro, hambruna y el empleo de drogas trastornan de tal manera a Inés que la vuelven loca. La violencia física y verbal propicia que Laura decida irse de su hogar, que Titina evada la realidad y que Inés termine muerta. Laura y Titina optan por la evasión como una manera de sobrevivir a su entorno represor, en concreto sus matrimonios. Durante los mismos, hasta cierto punto los personajes femeninos responden sumisamente a dicho ambiente, pues acatan y siguen, o lo intentan, el deber ser impuesto por su círculo social inmediato. Elena Garro moldea el tratamiento de la locura en varias de sus obras utilizando diferentes recursos, tales como símbolos y signos, como el vestido manchado y quemado, el árbol, cortar cabello, etc. Recursos temáticos como el miedo, opresión, violencia, ya sea física o mental. Las perspectivas, es decir, la visión del otro. El lenguaje poético de Titina y el repetitivo de Inés. El temporal, como el empleo de analepsis, tiempo lineal y circular. Espaciales, lugares utópicos como lo son Tenochtitlán, la cocina, el árbol y el convento en España. O los distópicos, como pueden ser el dormitorio, el comedor, la calle, la mansión y el departamento de Gina, entre otros. Las tres mujeres rompen con el rol impuesto por la sociedad, son transgresoras del deber ser. Su método es la evasión y cuando no la ejercen y adquieren conciencia de su ámbito, como en el caso de Inés, la consecuencia es irremediable, la muerte. De igual manera, recurren a un espacio mental, Laura al pasado histórico, Titina al árbol e Inés al convento en España, el cual funge como refugio y les permite sobrellevar su realidad avasalladora. El mensaje es claro. Si no se sigue el común acuerdo, no pertenecen al entorno, y en consiguiente representan lo extraño, ajeno, y por ello se recurre a tal denominación, locas. Elena Garro moldea el tratamiento de la locura en varias de sus obras, de acuerdo al mensaje que plasma en cada uno de sus textos. La transfiguración de la locura es un recurso que Garro maneja desde nuestro punto de vista magistralmente, para apelar al receptor a fijar la atención en algunas situaciones, ya sean políticas, culturales, personales, sociales, humanas, que solemos pasar por alto, de tal suerte que la obra garreana continúa y probablemente continuará siendo vigente.
Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone.